Gracias amigos por estar en este nuevo teleencuentro científico internacional, el número ya 12, todos los lunes a las 10 de la mañana. Nos reunimos algunos miembros del Encuentro Científico Internacional para escuchar alguna exposición de científicos notables que hemos tenido. En esta oportunidad, con mayor razón, se trata de una científica notable y de altura, porque es especialista en enfermedades de altura, y además es la presidenta del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, la doctora Fabiola León Velarde, que ha aceptado amablemente a una entrevista para que los miembros del ESI interesados en el tema la escuchen y se enteren de las acciones que ha hecho el CONCITEC frente a esta terrible pandemia que ya todo el mundo sabe de qué se trata. Gracias, doctora Fabiola León Velarde, por aceptar esta entrevista. Al contrario, Modesto, amigos, amigas, muy gustoso de estar con ustedes. Realmente es lo más importante casi de la labor que tenemos, comunicarnos con todos los científicos y por supuesto, poder comunicar lo que estamos haciendo desde el CONCITEC. Muchas gracias por la entrevista. Muy bien, entonces, ya todos sabemos, ha habido dos concursos dedicados a proyectos centrados en el COVID-19. Por favor, obviamente nos interesa saber los resultados de este concurso, cómo ha sido, todos los aspectos más o menos que podría interesar, como usted puede imaginar, ¿no? Sí, con todo gusto. Como podemos imaginar, la pandemia nos ha retado, nos ha desafiado en hacer las cosas de manera diferente. Y es así que desde el CONCITEC tuvimos rápidamente que reestructurar nuestros recursos, cosa que, como saben, no es tan fácil en instituciones del Estado, pero lo pudimos hacer. Y como una primera medida, redireccionamos 6 millones de soles para principalmente concentrarnos en lo que nosotros consideramos que son los 6 elementos principales de todo brote epidemiológico, una pandemia. En realidad no nosotros, sino está establecido así. Y a saber cuáles son estos elementos más importantes, poder ser independientes tecnológicamente en generar diagnósticos de detección temprana y masiva de bajo costo para poder hacer una detección temprana en toda la población y ser independientes, ¿no?, de nivel internacional. El segundo tema es a nivel de accesorios sanitarios, ser capaces de generar los accesorios sanitarios que requeremos en el caso específico de este virus SARS-CoV-2. Obviamente tiene que ver con proteger al personal sanitario y principalmente tratar a los pacientes tanto en etapas tempranas como en etapas severas con concentradores de oxígeno, ventiladores, también de producción local. Lo tercero es justamente tratamiento, cómo podemos generar una suerte de batallón de grupos de ensayos clínicos que puedan probar diferentes tratamientos nacionales e internacionales. Luego, por supuesto, vacunas. Creo que hemos sorprendido al mundo, indicando que tenemos 2 candidatos importantes para generar vacunas. Es cierto que hay una carrera mundial por esto y algunos países ya están en la fase 3. Entiendo que solo 2 países, el Reino Unido y China, pero todos necesitamos seguir probando moléculas que puedan resultar en vacunas. 4 son los estudios de corte epidemiológico molecular, es decir, hacer un seguimiento de las diferentes cepas que podemos tener en nuestro territorio, las variaciones del virus y sobre todo si la virulencia se incrementa o no. Y obviamente que este mapeo molecular nos permite también conocer cuáles son esas proteínas que pueden servirnos para conocer mejor al virus y tratarlo, contrarrestarlo o generar una vacuna. Y por último, los estudios epidemiológicos sociales que nos permiten conocer diversos aspectos de por qué está más focalizado en una cierta población, cómo debemos trabajar con las poblaciones
que son puntos calientes de propagación del virus. Ah, no, me olvidaba algo sumamente importante, que es todo el sistema digital, que también todavía, si bien es cierto, tenemos aquí y allá algunos sistemas digitales, no tenemos resuelto completamente el sistema de reporte de casos, seguimiento de contagios y aislamiento de contagios. Entonces, si bien es cierto, todo esto se está trabajando a diferentes niveles, lo que desde el CONCITEC nosotros pretendemos es llegar a la independencia tecnológica en estos 6 aspectos que he mencionado. Es así que conforme avanza la ciencia también hemos determinado que hay algunos aspectos donde hay que incidir de manera más específica, ya no tan general. Por ejemplo, y por eso hemos de nuevo redireccionado nuestros recursos y llamamos a este segundo concurso, estamos en plena fase de evaluación, y cuáles son estos aspectos más específicos. Ya nuevos tratamientos, que además están saliendo desde nuestra medicina tradicional, por ejemplo, pero también hay un gran debate a nivel internacional, hidroxicloroquina sí, ivermectina, antiinflamatorios, en fin, ustedes conocen ese debate que está lejos de ser concluido, por lo tanto requerimos investigación, continuar con el desarrollo de las vacunas, continuar con sistemas digitales, pero que realmente tengamos dos tipos de sistemas digitales. El nacional, el cual todavía no lo hemos logrado, pero también el focalizado. Por ejemplo, que cada alcalde en un distrito pueda tener un reporte de casos de su propio distrito. Y el tema de altura, por supuesto, ¿no? Sabemos ahora que tenemos regiones donde la altura podría ser un factor de protección, no lo sabemos a ciencia cierta, pero tenemos datos con características regionales también. Y un tema súper importante que no le estamos dando suficientemente peso. Hay una prevalencia mucho mayor en los hombres que en las mujeres, por lo menos 70% contra 30%. ¿Qué tenemos las mujeres? Por fin tenemos algo que nos protege contra este virus, ¿no? Hay algunos estudios en España, por ejemplo, que dicen que podría ser el cromosoma X, otros estudios que podrían ser los estrógenos, pero muy pocos todavía. Por ejemplo, los hombres podrían, por su gran prevalencia de hipertensión pulmonar, tener más susceptibilidad al COV-2. En fin, muchos aspectos donde la investigación tiene mucho que decir. Por eso es que estamos muy satisfechos que en el primer concurso hemos recibido 600 propuestas, pudimos financiar 29, que ya están en la mitad de la producción de resultados, aproximadamente, y ahora este segundo concurso, que vamos a poder seleccionar otros entre 25 y 29, entre los mejores proyectos, se han presentado de nuevo 500 proyectos, y hemos felizmente podido contar con extraordinarios evaluadores a nivel internacional de universidades como Berkeley, Harvard, Stanford, Hopkins, peruanos muy conocidos que se han puesto de pie y han dicho, aquí estamos para aportar a la ciencia peruana y a evaluar los mejores proyectos, como Carlos Bustamante, Tomás Kirchhausen, Ernesto Freire, Marcos Milla, bueno, otros peruanos, Tomás Bocanegra, que desde sus espacios y sus conocimientos nos están ayudando a reconocer los mejores proyectos. Aquí dejo este breve resumen para continuar con otras preguntas, Modesto. Sí, gracias. Bueno, efectivamente el trabajo ha sido formidable, todo el mundo lo reconoce, CONCITEC, gran actividad. El único problema que vemos es que las magnitudes de los montos que están manejando, ¿no? En una de nuestras reuniones, justamente veíamos que una sola universidad, la Universidad de Pensilvania, disponía de 60 millones de dólares para esta universidad, recursos propios para dedicarse al tema COVID-19, ¿no? Entonces, una universidad mediana norteamericana, lo que nos preocupa es la inversión que el Estado está disponiendo para este mismo tema en un país como el Perú, que tanto lo requiere. Yo seguro que esto te preocupa mucho, ¿no? Sí, claro que sí, Modesto. Bueno, en el aspecto de lo que se está invirtiendo para investigación o innovación para la pandemia precisamente,
son efectivamente la inversión de Concitec, que es alrededor de 12 millones de soles, y se suma la inversión de Innovate Perú, que ha invertido para la parte más de innovación, para que llegue ya a ser un producto, 10 millones. Estaríamos hablando entonces de 22 millones de soles directamente para investigación e innovación. Es verdad, comparado con los montos de universidades extranjeras, uno diría que es muy poco. Si comparamos con inversiones de la región directamente para investigación, realmente es sorprendente. No estamos invirtiendo tampoco como digo, puntualmente, ¿no? Para ese tipo de investigación. Pero sin duda, lo que ocurre es que lo que nosotros hemos apostado es ir invirtiendo por etapas. Y lo sorprendente y lo importante de esto, cómo ha respondido la comunidad científica, es que cuando nosotros pusimos este tope de $350,000, alrededor de $100,000 por proyecto, pensamos obviamente que era muy poco. Pero fíjense ustedes que tenemos estupendos proyectos que se han comprometido a lograr un prototipo en 3 meses. O sea que realmente en esta primera etapa se puede. Ahora bien, evidentemente, para, por ejemplo, tener un prototipo de un diagnóstico de detección masivo muy moderno, porque estamos hablando de que los científicos peruanos están usando metodología sumamente a la vanguardia de la ciencia, como el CRISPR-Cas, por ejemplo, para producir métodos masivos de detección que ya no requieran un transporte tan cuidadoso del virus, que ese es el gran problema, que no dependan de una máquina de PCR, sino que pueda ser una técnica que se pueda ver por quimioluminiscencia o por colorimetría, de manera que métodos realmente que puedan ser muy rápidos, de muy bajo costo, y ellos nos están ofreciendo en 3 meses la primera etapa de un prototipo. Claro, ahí por supuesto viene cómo probamos con pruebas preclínicas la certeza de que ese prototipo va a permitir trabajar en pruebas muy rápidas, muy masivas y de bajo costo. Eso tiene, por supuesto, otro presupuesto que estamos hablando probablemente de 6 o 7 millones más. Y luego viene la fase de producción, ¿no? Pero la respuesta que nosotros podemos tener en esta primera etapa, donde los científicos nos dicen, es posible, y yo lo voy a mostrar en 3 meses, la vamos a poder lograr. Creo que eso es muy importante. Y lo siguiente, por supuesto, es conversar, y ya estamos trabajando con las otras instancias del gobierno, para que esas otras etapas puedan ser efectivamente financiadas, ¿no? Entonces, es lo que permanentemente en el Perú hemos estado demandando, más recursos. Por otro lado, estamos trabajando con el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, que ya nos ha financiado una pequeña consultoría de $200,000 para poder evaluar cuánto necesitamos en el futuro, es decir, un proyecto de inversión, para poder tener lo que llamamos un centro de biológicos y respuesta a los brotes. Ahí sí es una gran inversión para estar preparados, no solo para esta pandemia, sino para cualquier futuro brote epidemiológico. Porque somos conscientes que con los recursos que siempre hemos tenido en el Perú para investigación, probablemente no lo resolvamos en este minuto por nuestros propios medios, pero sí estamos dando los pasos para lo que ocurra cuando la pandemia continúe, si es que tenemos otros brotes, debemos estar preparados, y sobre todo para que en el futuro no nos encuentre desamparados como nos ha encontrado ahora, incluyendo lo que es accesorios sanitarios o sistemas digitales, o vacunas. O sea, hoy en día nos están buscando los países que están en fase 3, no solamente para ayudarnos a desarrollar vacunas, como es el caso de esta asociación que tiene la empresa Farvet con la Universidad Cayetano Heredia, sino la vacuna del INS también, ayudarnos a poder avanzar en las fases posteriores, que son muy costosas, sin duda, pero también para empezar a probar la vacuna en la fase 3. Solo hay 2 países que están tratando de probar la vacuna. Esos son el Reino Unido y la China. Ambos países, la Cancillería los ha contactado para que trabajen con nosotros, y nosotros desde el Concitec ya hemos determinado cuáles son los grupos en el Perú que pueden hacer ensayos clínicos de fase 3, y los tenemos. Tenemos muy buenos grupos,
y ya estamos en esa etapa de conversación para probablemente empezar a probar las vacunas ahora en este segundo semestre. De manera que concuerdo contigo y con la llamada de todos los científicos de que es indispensable que pongamos más recursos en ciencia y tecnología. Pero en este momento no estamos respondiendo, la verdad, mal. Por el contrario, estamos respondiendo bastante bien a los desafíos que tenemos y la comunidad científica, como digo, está trabajando a la vanguardia de la ciencia, contactada con grupos internacionales, produciendo sus propias capacidades y con mucha expectativa, no solo de la comunidad nacional, sino también internacional. Bueno, efectivamente nosotros, como digo, acá en el LESI, reconocemos la labor del CONCITEC, pero claro, no podemos negar que hay limitaciones. Una de las limitaciones que hemos constatado es la colaboración entre las instituciones de ciencia y tecnología, especialmente las que están relacionadas con el Estado. Hay una tal burocracia para transportar un pequeño equipo de un lado para otro que parecería que estamos luchando contra nosotros mismos. O sea que el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología aparentemente no es tal, se necesitaría no un sistema, sino más bien un centro que tenga todo a la mano y no tenga que llenarse de papeles para transportar un equipito o un insumo de un lado para otro. No sé si esto ha sido notado en el CONCITEC. Sí, por supuesto, Modesto, gracias por la pregunta. Efectivamente, otro de los aspectos que la pandemia nos ha encontrado sorprendidos es que el Perú, con la poca inversión que se ha hecho históricamente en ciencia y tecnología, no teníamos una normativa para que ese producto de la ciencia y tecnología pueda transcurrir todas las etapas que deben estar trabajadas y concatenadas como eslobones perfectos de una cadena, ¿no? El investigador produce un prototipo o un conocimiento listo para transferir y las instituciones del Estado, llámese INS, llámese la Dirección General de Medicamentos y Drogas, llámese el SENASA, u otras instituciones que deben responder para, primero, certificar, para articular, porque es sumamente importante que todos estemos articulados una vez que el producto esté listo para ser transferido. Y eso requiere certificaciones no solo nacionales, sino internacionales. Por ejemplo, pongo el ejemplo de un ventilador, que aquellos que son ingenieros o trabajan en estos temas lo deben conocer perfectamente. Un ventilador, dado que va a salvar una vida humana y va a insuflar aire en los pulmones, uno de los órganos más delicados del organismo, requiere que inclusive los circuitos integrados de los cuales está conformado un ventilador tengan certificaciones internacionales para comenzar, ¿no? Que realmente son circuitos que nos van a dar esos niveles de volúmenes, de presiones, de flujo, que están perfectamente calculados. Luego necesitamos las investigaciones, las validaciones nacionales, que cumplimos con unos ciertos parámetros de acuerdo a si queremos hacer ventilación controlada o asistida. Como ustedes saben, la asistida es que realmente asiste al paciente y responde a su propia respiración. Eso requiere un software bien complejo, sofisticado, que no todos los ventiladores que se ofrecen en el Perú en este momento lo tienen. Muchos sí, mejor dicho, pocos sí, pero no todos. Y requiere, por supuesto, de pruebas primero en pulmones artificiales, luego en animales y luego en pacientes. Entonces, toda esa concatenación no la teníamos preparada, recién la estamos preparando. Y luego, finalmente, para que llegue a un paciente y el paciente pueda tener la ventilación asistida que requiere, que como digo, es un equilibrio de presiones, flujos y volúmenes muy delicado, porque el pulmón es un órgano sumamente delicado. Entonces, y luego pasar a la fase de producción, es decir, que exista esa empresa que puede hacer estos ventiladores con todas estas certificaciones de calidad. Eso sin duda no lo teníamos preparado y nos está costando mucho llegar a hacerlo. DIGEMIT, puedo dar fe que tiene una gran voluntad, sus autoridades responsables,
la doctora Ponce, pero no tener normas previstas de antemano hace que eso tenga una demora para preparar la norma que cumpla todas estas especificaciones internacionales, nacionales. ¿Cuánto se han demorado o no? Yo no quiero juzgar en este momento. Sabemos que el Estado tiene normas demasiado complejas, eso sí, y que felizmente esta es una de las oportunidades de esta situación que estamos viviendo, que efectivamente todas las instituciones nos hemos dado cuenta que debemos estar con una mayor articulación. Y luego buscar aquellas empresas que puedan hacer estos productos de manera certificada a nivel nacional y que inclusive, ¿por qué no?, poder exportar el producto. Y estoy hablando tanto del sistema de detección masiva como los accesorios sanitarios en general, como, por supuesto, un tratamiento, una vacuna. Con respecto a, entonces, la articulación que les preocupa a todos, nos preocupa enormemente a todos. Bueno, en realidad, Fabiola, tú sabes que esa preocupación la tenemos hace 30 años. Totalmente. En el Encuentro Científico Internacional, incluso nos atrevimos a proponer la creación de un ministerio que tenga todo eso. La doctora Fabiola León Beola les opuso al principio, creo que ahora está más convencida. En fin, necesitamos, a propósito, los científicos más connotados de nuestro país que están en el Perú y en el extranjero, como los 3 últimos presidentes o directores del Instituto de Medicina Tropical, Teresa Ochoa, Alejandro Llanos, Cotuso, los 2 presidentes de la Academia de Ciencias, Gustavo González, Abraham Weisberg. Ellos, por ejemplo, han firmado un comunicado, hay muchos otros más, está Mirko Simic, Edward Málaga, que realmente, en cierta manera, sugieren al CONCITEC que arme un equipo para que proponga una nueva estructura del Estado que esté centrada en ciencia y tecnología. Entre las personas que nos están escuchando, y que ha firmado a través de Germán Trigosa, es Pierre María Odone. Él ha sido director del gran laboratorio Fermilab, que el CONCITEC tiene alguna relación al respecto, ¿no? No sé si Pierre María Odone nos escucha. Pierre María. Lo estoy escuchando a todos. ¿No tendrás tú alguna pregunta para la doctora Fabiola León Velarde, por favor, respecto a lo que está haciéndose en el Perú ante el COVID? Bueno, yo estoy aquí escuchando porque no estoy tan al tanto sobre la situación del Perú, excepto lo que leo en el New York Times, que es muy alarmante. Exactamente, estamos alarmados. No se ha hecho bien. Efectivamente, con la doctora Joyon Leal hemos tenido conversaciones al respecto. Desde el principio de esto, yo ya me sentía alarmado, porque con mi intuición científica, como soy un poquito experto en simulación de fenómenos complejos nucleares, que conoce muy bien Pierre María, mi intuición científica me decía que esto iba a ser terrible, y es el caso. El Perú se ha convertido prácticamente una noticia mundial de tristeza y soledad. Entonces, la pregunta va en ese sentido, Fabiola. ¿El CONCITEC estaría dispuesto a fomentar la formación de un grupo que estudie un nuevo Estado que no permita que se repita este espectáculo mundial? Sí, muchas gracias por la pregunta. Firmando, no te pedimos que firmes el pronunciamiento porque eres funcionario del Estado, pero puedes hacerlo. Muchas gracias por sí, permitirme comentar en qué estamos en eso. Y sí, por supuesto, ¿quién no lamenta la situación tremenda en la que nos encontramos? El dolor que tenemos tantos peruanos y peruanas por la pérdida de tantas víctimas, que ¿quién de nosotros ahora no conoce a alguien que ha perdido un ser querido? Y estamos en esta sorpresa, ¿no?, de haber hecho todo lo posible para no estar en una situación tremenda como la que nos encontramos, pero sin duda todo el abandono
del sector salud, probablemente del sector de ciencia y tecnología, por muchos años, no los últimos 10, los últimos 20, 30, 40, ha hecho que no podamos responder, aún habiendo respondido a tiempo a la pandemia, ¿no? Y aún así, yo considero que es muy impresionante, permítame este comentario, si bien es cierto, es alarmante encontrarnos en el puesto 8 de mortalidad por habitantes por millón, todavía podemos dar gracias que no estamos en el número de habitantes por millón de países como Bélgica, España, Italia, Estados Unidos, con sistemas de salud y de ciencia y tecnología los mejores del mundo. Entonces, bueno, algo hemos hecho bien también para no estar en esa situación a pesar del abandono del sector salud de ciencia y tecnología durante años, muchos años, ¿no? Entonces, permítame este comentario y tengo la esperanza que esto se haya detenido aquí y creo que por eso el comentario también de los medios internacionales, o sea, ¿qué pasó Perú? O sea, hicieron lo que había que hacer y sin embargo, en fin, estamos como estamos. Dicho esto, quisiera comentar que ya antes de esta pandemia, por lo menos un año antes, no sé si lo recuerdas, Modesto, el presidente presentó conjuntamente con el MEF, en ese momento estaba el ministro Oliva, el Plan Nacional de Competitividad y Productividad. En ese plan, el objetivo 3 lo dirigía Concitec. Y uno de los más importantes objetivos, yo diría habían 3 objetivos muy importantes, es articular mejor la gobernanza de ciencia y tecnología del Perú, generar la gran base y gestión de la información de quién es quién en el Perú en investigación. Eso ya hemos hecho una primera etapa. Tú conoces nuestro Registro Nacional de Investigadores. Ya tenemos a todos los investigadores del Perú en la plataforma, sabemos quién es quién, qué están haciendo, cuánto están produciendo. Y luego, lo tercero, el cuerpo de investigadores del Perú, donde si bien ya tenemos la ley, estamos a la espera del reglamento, está en PCM, para ojalá ser promulgado pronto y poder reconocer mejor a los investigadores del Perú. Todavía no como una carrera, pero sí como un cuerpo de investigadores que pueda ser reconocido adecuadamente de acuerdo a su productividad. Entonces, eso estábamos avanzando, y el tema de articulación del sistema de ciencia y tecnología, a los amigos tal vez comentarles brevemente cómo es el sistema del Perú, o sea, cómo no tenemos un sistema en realidad. El Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, el SINACIT, se supone que está conformado en realidad por todos los actores que tienen que ver en ciencia y tecnología. Los sectores del gobierno, es decir, todo lo sectorial, agricultura, salud, minería, producción, por supuesto, las universidades públicas y privadas, los institutos públicos, por supuesto, de investigación, que son parte de los sectores, y las empresas que estén realizando algo de investigación con centros de investigación reconocidos. Bueno, pues en teoría ese es un sistema que debería funcionar como algo más articulado. Pero dado que los institutos públicos dependen funcionalmente y normativamente de sus propios sectores, entonces obviamente que no responden al sistema, porque si financieramente, normativamente y estructuralmente están dependiendo de sus sectores, no dependen pues del SINACIT, cuyo ente rector es el CONCITEC. Ese es un primer problema, ¿no? Entonces, todos los presupuestos de esos institutos de investigación dependen de los sectores. En el caso de Produce, por ejemplo, es el más notable de la articulación que nos falta. En Produce tenemos Innovate, tenemos el ITP, Instituto Tecnológico de la Producción, tenemos PENIA, el Programa Nacional de Pesca y Acuicultura, para generar el sistema de innovación en pesca. En el MINAGRI tenemos el INIA, que debe generar el sistema de innovación agraria. Entonces, si ahora generamos el sistema de innovación agraria, el sistema de pesca y acuicultura, tenemos felizmente fortalecido el Instituto Nacional de Salud, o sea, ya tenemos 4 sistemas que dependen, se supone, del SINACIT, que es el ente rector, que no tiene, salvo un asiento en el directorio, no tiene mucho más que decir. Sin norma,
sin funcionamiento, sin una posibilidad de decir mucho sobre el funcionamiento y sobre la economía, ¿no? Entonces, lo que pretende el Plan Nacional es efectivamente obligarnos, o sea, el plan nos obliga a actuar rápidamente en generar una normativa de articulación. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Tanto produce el Ministerio de la Producción como CONCITEC, a través del Fondo del Banco Mundial, este gran proyecto de inversión que estamos trabajando en CONCITEC desde el año 2000, comenzamos realmente en 2017, ya tenemos una consultoría de ambos bancos que tienen gran experiencia en instancias de articulación y de normatividad, que comparando las diversas propuestas, los diversos ejemplos de las regiones, ¿cuál sería el mejor sistema para el Perú? Entonces, estamos en eso. Y tanto el Banco Interamericano como el Banco Mundial están comenzando a hacer diferentes grupos y mesas de trabajo para trabajar con los actores de los sistemas, es decir, la comunidad científica, las universidades, los institutos de investigación, el sector privado, están trabajando en esto para poder justamente dotarnos al final de esta consultoría de el mejor sistema que requeriría el Perú en gobernanza en ciencia y tecnología. Entonces, en ese sentido, si nosotros ahora armamos otro grupo para pensar eso, estábamos, bueno, haciendo un poco de, diría yo, siendo redundantes, porque más bien lo que compete tanto a Produce como a nosotros, es decir, hay un grupo organizado que quiere aportar y por lo tanto trabajen con este grupo para que les dé ideas sobre cuál puede ser la nueva gobernanza para el Perú. Porque, como ustedes saben, tanto el Banco Interamericano, que trabaja con el Perú hace casi 15 años a través del FINCIT, como el Banco Mundial, que está trabajando con nosotros en ciencia y tecnología desde el año 2017, ellos conocen toda la realidad de lo que ha funcionado o no en América Latina y por supuesto en el mundo, porque tienen otro tipo de apoyo a nivel internacional. Entonces, lo que yo podría proponer a ambos grupos es que por favor cuenten con ustedes, con los grupos del grupo del ESI, también está el Foro Nacional para la Ciencia y Tecnología, y otro grupo de científicos que quieren aportar. Entonces, lo que podríamos hacer es a través del CONCITEC abrir una mesa de inscripción de con quiénes estos grupos deberían entrevistarse para recibir sus aportes. Ya tenemos el segundo informe de Banco Mundial a través de nuestro consultor Juan Rogers, que lo primero que ha hecho es hacer un mapeo, un diagnóstico de cómo es el sistema. La verdad que es un trabajo muy detallado, los invito a visitarlo en la página web del CONCITEC, es para libre disposición, donde nos indica que el sistema efectivamente está muy desarticulado, pero con mucho detalle, porque si bien es cierto, cuando nosotros decimos la cantidad que tiene el Perú es el 0. Algunos números dicen desde el 0.08 del PBI, y algunos llegan, como algunos informes, por ejemplo, del BID, hasta el 0.15, 0.17 del PBI. Bueno, estamos volviendo a hacer esa evaluación exacta, porque como estamos tan desarticulados, lo que este estudio en su primera fase ha determinado que más o menos tenemos 1.500 millones de soles al año en todas las instancias que reciben algo para CTI. Porque amigos y amigas, todos los actores de este SINACIT reciben algo para CTI. Los gobiernos regionales, las municipalidades deben destinar algo para CTI, pero muy desarticulado, no está todo alineado a la política, al plan nacional todavía vigente y a los programas sectoriales. Entonces, este consultor Juan Rogers lo que ha hecho es mapear todo eso y hemos encontrado el desorden que tenemos, ¿no? Entonces, la segunda propuesta, ya nos ha hecho la primera entrega recién al CONCITEC
es que tenemos que continuar con la evaluación de las mejores prácticas a nivel latinoamericano y tomar la decisión que tampoco, digamos, es muy amplia, porque los otros países, ¿qué tienen? O tienen una gran secretaría ejecutiva que depende de la presidencia, es un consejo interministerial y tiene dos grandes agencias, como una más vinculada al sector productivo y otra a la academia, que por supuesto conversan, o tienen un ministerio, o tienen, por ejemplo, como el caso del Reino Unido, tienen diferentes agencias para diferentes propósitos, pero muy, muy fuertes, ¿no? Entonces, están viendo todos estos modelos para darnos el modelo más adecuado. Mencionaba yo también que está trabajando con otras instancias, por ejemplo, la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso. Como ustedes saben, la preside el doctor Francisco Sagasti, una persona que ha dedicado su vida de consultor a trabajar en temas de gestión de la ciencia y tecnología, conoce todos los modelos. Y ahora la gran pregunta es, ¿qué modelo? ¿No? Justamente, pero estamos avanzando en el diagnóstico, en hacer una consulta pública, en estudiar los mejores modelos a nivel nacional e internacional. Y yo les dejo aquí también la pregunta a todos ustedes. Tenemos la gran disyuntiva, que siempre yo conversaba con Modesto, por eso Modesto me decía que yo me oponía al tema del ministerio. Lo que nos dicen los consultores, muy entendidos en este tema, porque trabajan toda su vida apoyando a los diferentes gobiernos para que opten por el mejor sistema. Entonces, lo resumo brevemente. Hacer un Ministerio de Ciencia y Tecnología, donde todos los recursos se nos van en ese gran aparato burocrático, y que al final lo que queda para mover el sistema, para generar los recursos más adecuados, para cerrar las brechas que tenemos en ciencia y tecnología, para financiar aquello que debemos financiar, incluyendo, por supuesto, las ciencias básicas, tan importantes para el desarrollo de los otros sectores, ya no queda nada, o queda muy poco, ¿no? Y lo otro es decir, entonces, ¿qué dicen los consultores? Hacer esto, de ninguna manera, no se puede. O sea, hacer una estructura enorme donde se vayan todos los recursos y ya no quede recursos para lo más importante. Entonces, hacer un ministerio, sí, porque están sentados en la mesa con el Consejo de Ministros, porque se toman las decisiones allí, porque se articula mejor. Pero tiene que ser con recursos, porque si no es una broma. O sea, un pequeño ministerio con recursos solo para la burocracia, que no tenga recursos para nada más, no tiene ningún sentido, ninguno, porque al final no va a ser eficiente y no va a lograr lo que nosotros queremos. Entonces, estamos en todas esas conversaciones, absolutamente, no es que digamos, estamos pensando en seguir trabajando desarticuladamente. Lo bueno de todo esto, Modesto, amigos, amigas, es que la certeza de que como estamos no va más, la tienen todas las instancias de gobierno desde el presidente. Ahora la gran pregunta es, ¿cómo lo hacemos con esta, llamemos, pequeña torta que tiene el Perú? O sea, recordemos que el presupuesto nacional, lo que el gobierno dispone es el 14%, ¿no es cierto?, de toda esta gran bolsa que maneja el gobierno. La diferencia con otros países que sí ponen muchos recursos en ciencia y tecnología y en otros sectores, es que llegan a 35%, 40%. Entonces nosotros, de ese 14%, creo que ni siquiera llegamos a 14%. La quinta parte va para educación. Y más o menos la cuarta parte para salud. Y el 40% de ese 14%, o sea, la nada misma, se lo lleva educación, salud y transporte. Todos los otros sectores tienen que arreglárselas con el 60%. Entonces, díganme ustedes, o sea, magia tampoco podemos hacer. Perdón, concuerdo con ustedes, que si hubiésemos hecho esto hace 50 años, como lo hizo Corea del Sur, y otros países como Israel, la realidad del Perú sería otra. Pero no lo hicimos, y estamos en esta realidad. Entonces ahora tenemos que decidir, y ojalá darnos cuenta que tenemos que comenzar a articularnos más, poner más recursos,
y trabajar en conjunto para que no podamos ir avanzando, habiendo demostrado a los científicos peruanos que responden de manera extraordinaria a los desafíos que tenemos en ciencia y tecnología. En eso estamos, esperamos la participación de ustedes, por supuesto, y con todo gusto el CONCITEC puede ser ese intermediario entre, como digo, los consultores que están haciéndonos las mejores propuestas basados en las mejores prácticas y la realidad de nuestro país.